pido que se pongan de pie para tener una palabra de oración. Padre Celestial, invocamos tu nombre en este lugar, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por tu divina presencia real, patente en este día, Señor, en este momento de la historia donde otra vez, Señor, nos damos encuentro en la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana para continuar, Señor, con algo que tú nos enseñaste hace más de 2000 años, a celebrar la Santa Cena en una santa convocación para la honra y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, por este espacio de la vida que nos das para poder, Señor, acercarnos a lo trascendente, a lo espiritual, a lo que no es tangible físicamente, pero que se puede sentir en el corazón. Te alabamos, Señor. Gracias por la cena que vamos a celebrar. Conságrala para ti, Señor, y para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. De la palabra de Dios quiero tomar en esta mañana una parte que está en 1 Corintios capítulo 11 del 17 al 34. Dice la palabra de Dios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas
las pondré en orden cuando yo vaya. Que Dios bendiga su palabra de vida. He titulado este mensaje Una cena con decencia. Una cena con decencia. Y antes quisiera recordarle a los hermanos que la cena se celebró en la iglesia cristiana como una transición de lo que fue la Pascua israelita. La Pascua israelita, esa palabra Pascua que en hebreo significa Dios está pasando, Dios está liberando, porque hay un pueblo que está por 450 años esclavizado en Egipto. Entonces ese pueblo necesita el paso de Dios, necesita la liberación, porque es un pueblo que está trabajando como esclavo, que está agobiado, que ha perdido su dignidad, que ha perdido su libertad, que está aprisionado por un faraón. Entonces Dios, en su compasión, diría más que divina, humana, manda a Moisés a que le dé liberación, le manda las plagas, y una noche pasa el ángel de la muerte destruyendo los primogénitos de los egipcios, y esa misma noche ellos han pintado las puertas de la casa con sangre, y los que colocaron la sangre en los dinteles, en los umbrales altos de las puertas, que fueron cubiertos por la sangre del cordero que sacrificaron, se escaparon de la muerte de ese paso del ángel. Entonces ese pueblo que ha escapado de Egipto, que ha sido cubierto con la sangre del cordero, se llama el pueblo cubierto, el pueblo propiciado. Y entonces ese pueblo, al pasar el Mar Rojo, pasa por el desierto y comienzan a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta del paso de Dios, porque son un pueblo cubierto. Y por eso viene el bautismo. ¿Por qué bautizamos? Porque ya el cristiano entonces no necesita la sangre de un cordero físico animal, porque el cordero de Jesucristo está cubierto con la sangre de Cristo, y como tal se bautiza para que al sumergirse se sumerja en la sangre de Jesucristo y quede como una persona tapada por el Señor. Es decir, que esto tiene mucho significado. Entonces ya cuando Pablo llega a Corinto, él se queda en Corinto 18 meses, organiza la iglesia y ya no les enseña como los judíos a matar un cordero, ni les enseña estos rituales, sino que les enseña cómo se celebra la Santa Cena como un acto solemne que se convierta en el centro de la cristiandad, porque celebra la muerte, celebra la resurrección y celebra la segunda venida del Señor. Entonces los apóstoles aprenden esta práctica, la celebran, y un tiempo después el apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia de Corintio se va a influenciar por las sinvergüenzadas de la cultura de Corintio, que era una cultura muy mundana, una cultura que hacía ceremonias donde se emborrachaban y le dedicaban ofrendas a los dioses. Entonces ellos se dejan influenciar y comienzan a celebrar la cena, y dentro de esa cena que era santa hay gente que se emborracha y hay gente que empuja a otros para recibir la cena. Y entonces el apóstol Pablo los llama a la decencia, los llama a la decencia. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces la problemática de Corinto es que hay indecencia, hay divisiones, hay desorden y hay mala educación. Ese es el problema de Corintio. La cena significa comunión, no división. Y no sé cómo harán las iglesias que hacen divisiones para celebrar la Santa Cena, cuando la cena es la comunión, la coinonía de los idénticos, de los que tienen identidad. Identidad significa los que se reúnen para poner en común una forma de vivir, una forma de creer y una forma de ser. La cena
no podía ser de personas que tenían el corazón partido entre el mundo y Dios y que no podían poner en común sus creencias. Entonces Pablo les dice que hay entre ellos divisiones y que en parte lo cree, pero que es necesario que se presenten esas dificultades para que sean aprobados los que verdaderamente son del Señor. La cena significa comunión. Y por eso decimos, que el niño hizo la primera comunión. La primera comunión la hice yo hace más de 40 años, cuando tomé la Santa Cena en una iglesia, y allí en la iglesia cristiana yo tenía ya, digamos, 17 años cuando tomé la primera comunión. Y esa era la verdadera comunión, pero comunión con Jesucristo. La cena es una santa convocación, por eso usa la palabra seder. Los judíos usan la palabra seder para decir, puede haber cena en cualquier ocasión de la vida, pero esta no será igual a todas. Esta será la cena del Señor, esta será la santa convocación, donde se reúne la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un grupo que fue separado del pueblo griego y del pueblo judío, o de los gentiles, para formar un grupo aparte llamado iglesia. La palabra iglesia viene de iglesia, que significa separar. Así que si ustedes han venido a tomar la cena, es porque han sido separados como iglesia para tener esa dignidad. Y entonces una cosa muy importante es quién inventó la cena. Y el apóstol Pablo dice, porque yo la recibí del Señor. Voy a practicar algo que lo recibí del Señor. Interesante esta expresión del apóstol Pablo. Es un acto, la cena es un acto de ética, de orden. Y luego el apóstol Pablo dice, es un acto también de estética. Hágase todo decentemente y con orden. Porque sé que algunos ya están cansados de decirle que el problema de Corintios es que Corintios perdió, en términos educativos, el sentido de espacio. Sentido de espacio es aquella persona que sabe que es diferente una cancha de fútbol, a un templo. Es diferente un campo cementerio a una pista de baile. Parece que los corintios habían perdido su sentido de espacio, como cuando tuve dificultades con un pastor porque dejaba jugar partidos de fútbol en el templo. Cuando yo llegué, dije, pero ¿cómo es que yo tengo que esperar que pase un microfútbol para celebrar el culto? Y el pastor dijo, yo no le veo ningún problema a eso, porque todo lo que Dios hizo es santo. Pero esto no lo está haciendo Dios, lo está haciendo usted. Hay que enseñarle a nuestros hijos a tener sentido de espacio. O sea, cuando estamos en un cementerio, un panteón donde la gente reposa su sueño de eternidad, no es lo mismo que una pista de baile. No es lo mismo una funeraria que una casa de familia. Es decir, los corintios pierden el sentido de espacio. Ahora, pierden otro sentido, es el sentido de identidad. Y dice, ¿acaso ustedes se reúnen y menosprecian la iglesia de Dios? ¿Ustedes creen que están acá en una juntación comunal? No, esto es la iglesia de Dios, y el lugar donde se reúnen es el templo, columna y baluarte de la verdad. Entonces les enseña el sentido de identidad. Cuando usted dice soy cristiano, me bauticé y va a celebrar la cena, no pierda su sentido de identidad. A mí me dijeron en Panamá una vez que iba para Costa Rica, oiga señor, ¿y usted es paisa? Le dije, no, yo no, pues me dicen que soy paisa y en realidad nací en Antioquia, pero mi verdadera identidad es cristiana. Mi cultura, mi formación ha sido en los valores de la palabra de Dios. Han construido en mí un hombre nuevo en Cristo. Entonces sí, soy paisa, soy colombiano, soy antioqueño, pero por encima de todo eso
soy cristiano. Ahora, soy en iglesia, fui separado. Yo era de los gentiles, era griego en ese sentido. Hasta mi nombre es griego, Arístides. Mi nombre es griego. Pero yo no soy griego, yo soy hijo del Señor, yo soy cristiano. No puedo perder mi sentido de identidad. Y no puedo perder, hermanos, el sentido de honestidad. ¿Qué es la decencia? ¿Qué será la decencia? En términos educativos, la decencia es la compostura, el ornato, el decoro. Es un principio moral, la buena costumbre. Y es el sentido de pertinencia, porque vivimos en una sociedad impertinente, una sociedad impertinente. Recuerdo asistir al culto de una iglesia, hacían almuerzos para vender. Yo estaba aquí predicando y pasaban, no sé si eran mujeres o tal vez diaconisas, no, con esos almuerzos, con el precio y todo eso. Y mientras yo predicaba acá, allá estaban vendiendo almuerzo, en la otra parte camiseta, en la otra parte CD. Y yo dije, pero es que el Señor dijo muy claramente: mi casa será casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Vivimos en una sociedad impertinente. ¿Cómo se le ocurre a una iglesia hoy en día colocar mujeres vestidas indecentemente para danzar en una plataforma? Y muchos de los que entran no se consagran, no quieren ver los cuerpos de esas mujeres danzando. ¿Cómo se le ocurre hoy en día orar por un balón y ungirlo con aceite y decir que van a regalar a los jóvenes la pelota ungida? Esto es indecencia, esto es falta de pertinencia, y es lo que están haciendo los corintios. Y no están celebrando su nuevo pacto con el Señor, no están celebrando la novedad de pertenecer a Cristo. La cena hay que hacerla con decencia. La verdad es decente, la mentira es indecente. Los pastores que están siendo apóstatas y con esas prácticas, y algunos hasta demandados por narcotráfico, son indecentes, son impertinentes, han perdido el espacio del Señor. Y aunque ustedes vean las iglesias pequeñas, desafortunadamente esas iglesias pequeñas son las que están conservando la célula vital de la honestidad, de la decencia y del decoro y del orden para practicar la cena del Señor. Los corintios eran indecentes, y la decencia no nace con uno, la decencia se construye. La decencia es un proceso que se construye a través de valores, a través de principios, a través de doctrinas y a través de comportamientos. Cuando yo acerqué a Cristo era un joven indecente, vulgarmente vestido, vulgarmente vivido, pero un adolescente travieso. Conocí las calles de Medellín entre el 70 y el 71 y me atrapaba la madrugada allá en Cundinamarca, y escuchaba un tango que decía: y hasta que me sorprenda fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Yo no quiero prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y calavera de morir. A mí me tiro la farra, el café y la muchachada, y donde escucho una milonga, yo no puedo estar sin él. ¿Cierto? Todo eso estaba en mi cabeza. Pero cuando acepté a Cristo, comenzó el misionero Daniel Chapman, el pastor Alirio Ramírez, y me tomaron como una tabla rasa. Son las famosas términos de Diderot, el educador, una tabla rasa, para que botara toda esa basura y me desintoxicara. Y comenzaron a hablarme del amor de Cristo, lo que Él hizo por mí y lo que yo podía llegar a ser. Yo hoy día soy un pastor, pero eso no nació conmigo. La decencia no nace con uno. Un niño se orina en la cama y parte de novedad. Es que le van enseñando a no orinarse en la cama.
Mucha gente escupe en la calle, tira basuras, eso es indecente. Pero es que Corinto no hace eso porque es muy mala la iglesia, no porque es una iglesia que no está educada, no está edificada, no ha construido valores. Y entonces cuando uno tiene toda esa cabeza llena de una cultura secular e indecente, necesita pasar por acá, por el lugar llamado Cristo vive, para que haya ese proceso. Parece aburridor, pero el proceso que ustedes hacen acá es un proceso invaluable. Eso es invaluable. Enseñarle para la decencia, la santidad, el decoro, la honestidad. Eso es invaluable. Y eso es lo que debe hacer el pastor, el maestro de escuela dominical y la iglesia. Y esa era la problemática. La problemática de Corintio era la indecencia. ¿Cuál es el propósito entonces de la cena? El propósito de la cena es hacer memoria de la muerte de Cristo, para que cuando la celebréis, dice el apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es recordar el paso, ya no del ángel de la muerte en Egipto, sino el paso de Jesucristo. Esa es la Pascua, ya no una Pascua hebrea, no el Pesaj hebreo, sino la Pascua de Jesucristo, porque vuestra Pascua es Cristo, dice Pablo, y ya fue sacrificada. El propósito de nosotros es celebrar el pacto de gracia, la copa y la sangre. Bueno, el pacto de gracia. ¿Han escuchado usted la palabra Eucaristía? Estamos celebrando la Eucaristía. Pero usted que es pastor, ¿por qué menciona? ¿Por qué trae la palabra Eucaristía? Porque Eucaristía significa la gratitud al Señor. Eu significa bueno en griego y caris significa gracia. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? La buena gracia. Porque los corintios habían perdido el sentido de la gratuidad y de la gratitud. Notan ustedes que cuando uno a veces tiene que ir a algún centro de rehabilitación, es porque de alguna manera perdimos el sentido de gratitud. O sea, fue alguna ingratitud con el papá o con la mamá, o hubo ofensas. Entonces hay como, no se tiene esa gratitud de la vida, la gratitud de tener el cerebro, las manos y los pies completos, mientras hay tantos discapacitados. Entonces cuando no hay sentido de gratuidad, es que se pierde entonces la conexión verdadera que el Señor da en la Eucaristía, en el Eucaristos, la celebración de la buena gracia de Dios, que siendo yo un infeliz, me salvó. Divina gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo era un infeliz, mi padre había muerto, habíamos perdido todo, aguantamos hambre, pero bien física, en Medellín, sin trabajo. Y entonces un día el Señor vino y con su divina gracia a este ya feliz, no infeliz, salvó. Por eso los americanos, después que el Señor les provee de pavos para que puedan subsistir, componen el himno Amazing Grace, divina gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Y entonces todos los que estaban esclavos, los negros americanos, que no podían soltarse de sus amos y que en la noche llegaban cansados remando por el río Mississippi, cantaban divina gracia del Señor, que un infeliz salvó. Posteriormente ya con Lincoln viene la libertad. Venimos a recordar cosas bonitas, a recordar el pacto. Como decía el Señor, este es mi cuerpo, extinto soma, este es mi cuerpo, extinto almata, esta es mi sangre. Eso es lo que venimos a celebrar hoy, lo que representa para nosotros la redención. Venimos a evocar el fundamento de nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez.
Es el propósito de la cena ahora, celebrar. Y viene un principio, y el principio es: a Dios lo mejor, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. A Dios lo mejor. No puedo olvidar en una iglesia grande que un hombre tenía mucho odio contra el pastor en esa iglesia, y él se escondió tras la puerta para ver pasar al pastor, y cuando el pastor pasó, él le lanzó un puñetazo, pero el puñetazo no lo recibió el pastor, porque el pastor era muy hábil, había pagado servicio militar, y él se agachó y le dio el golpe a la señora que estaba como de camisa, y le tumbó un diente. Y la señora que venía para evaluar el proceso de educación cristiana de la iglesia coincidió que ese día estaba ahí, y le dijeron: ¿qué opina usted de esta iglesia? Y ella dijo vulgarmente: indecente. O sea, no tengo palabras. Hermano, es que la iglesia no es un relajo. La iglesia es decoro, es orden, es decencia. Hemos venido acá para desentarnos. Oiga, hemos venido acá para desentarnos. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro. Hay muchas cosas buenas que hay que aprender, y entre ellas el comportamiento en la casa del Señor es un propósito en la cena del Señor. Y por último, hay promesas en la cena. Cuando ustedes celebran el pan y la copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. La cena celebra el arrebatamiento de la iglesia, aquel día glorioso en que Cristo va a arrebatar la iglesia, el día del rapto de la iglesia. Hay la promesa de la ira de la iglesia con el Señor, y hay la promesa de la santificación final, y hay la promesa de la resurrección de los que mueren en Cristo, y hay la promesa de la manifestación del Señor. Pablo dice: seremos arrebatados, nos iremos en gloria, y nuestra vida gozará de la eternidad. Esto sucederá entonces como le sucede a la yuca, ¿cierto? Cuando la yuca cae al costal, se le llama santidad instantánea. O sea, cae al costal de Cristo, entonces la yuca cayó ahí. Claro que ahí cae con tierra, con pabilo, con cáscara y todo. Cuando ya el Señor toma la espada de la palabra de Dios, Él nos quita los pabilos, la cáscara, la tierra, nos deja bien lavaditos. Se llama santidad progresiva. Y cuando ya las yucas están ahí cocinadas en el plato, se llama santidad final. Cuando ya la yuca no tiene imperfección. Ese es el proceso que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. El Señor nos está puliendo con la espada. Hay hermanos pues que son muy como yuca paluda, ¿cierto? Son más duros, ¿cierto? Hermanos muy duros, que el Señor tiene que amolar muy bien la espada de la palabra, porque son hermanos duros. Hay hermanos que son también vidriosos, que no desentran nadie, son complicados, son complejos. Y hay hermanos que son aguaditos, como la yuca cuando es aguadosa, que no la va a comer y no tiene sabor. Hay hermanos que les hace falta doctrina, están todavía muy aguaditos, muy flojos, muy débiles. Y hay hermanos que son amargos, le llaman la yuca amarga, y eso sí tiene que tener un trabajo más profundo.